22, de los versículos 1 al 20, es un pasaje en el cual predico recurrentemente, por lo menos una vez cada año, porque es un mensaje que nos da una clara visión del estilo de trato que Dios quiere tener con su pueblo. Este pasaje es una descripción clara de la acción de Dios en la historia y en el universo. El pasaje es muy revelador, con expresiones de un carácter apocalíptico, yo diría hasta terrorífico. Describe la manera en que Dios obra, incluso en los fenómenos meteorológicos, telúricos. Este pasaje es una buena explicación de la manera en que estos acontecimientos están sujetos al propósito de Dios y no son en ninguna forma fortuitos. Pero además este pasaje también es una revelación, porque segundo de Samuel, capítulo 22, del 1 al 20, describe la manera en que Dios defiende y protege a aquellos a los cuales Él ha elegido y con los cuales tiene un trato privilegiado. De tal forma que si nosotros vamos a este pasaje y lo leemos, vamos a encontrar en él una fuente de certidumbre, una fuente de serenidad y de tranquilidad, aún en medio de circunstancias aciagas, aún enfrentando procesos adversos y complejos en la vida. Y es muy claro, porque el pasaje dice que este fue el canto que David entonó al Señor cuando Dios lo libró de todos sus enemigos. Y esto debe ser revelador para nosotros. Es posible que aquí entre nosotros haya una persona rara que no pueda enumerar ni siquiera a un enemigo. Nadie a quien pueda considerar opuesto, antagónico, reticente, resistente, hostil. Pero una realidad en la vida, hermanos, es que todos tenemos a alguien a quien no le caemos bien. Claro que lo peor que puede pasarle en la vida a alguien es que la persona a quien no le cae bien y no lo tolera y no lo quiere ver al lado sea tu esposo o tu esposa, ¿verdad? Se dan casos. Sin embargo, llega a suceder que personas que comenzaron siendo muy íntimos y unidos, incondicionalmente vinculados, terminen siendo desafortunada y tristemente enemigos. La historia de Saúl y David comenzó siendo David un adolescente que llegó al campo de batalla para encontrarse con la sorpresa de que el ejército del Dios viviente estaba bajo la esclavitud del pánico que le provocaba un enemigo poderoso, gigante, que todos los días salía a desafiar a los ejércitos de Israel, diciendo: no nos empolvemos, no arruguemos el uniforme, pongan ustedes a uno y que se enfrente conmigo, y el que derrote al otro decidirá
la guerra. Si ustedes tienen a alguien que me derrote a mí, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo derroto a quien ustedes pongan, entonces ustedes nos servirán a nosotros. Los enemigos de Israel tenían sitiado a los ejércitos de Dios. Eran dos frentes, la batalla estaba declarada, la guerra estaba dispuesta para empezar en cualquier momento cuando apareciera el soldado idóneo. Y el soldado idóneo no estaba allí en el frente de batalla del lado de Israel. El soldado idóneo llegó porque fue a dejarle unas tortas de pan fresco a sus hermanos, enviado por su padre. Ese fue el instrumento que Dios usó. Fue el hombre que libró a Israel de la amenaza de los filisteos. Y en un instante, sin arrugar su uniforme, porque nunca portó uniforme, derribó al enemigo de Israel. Lo que vemos en este salmo es que Dios tenía un trato especial con este hombre. Cuando leemos la historia de David y cuando leemos las cosas que David describe que vivió en la relación que tenía con Dios, mucho de lo que David habla y expresa en los salmos es algo con lo que nos identificamos, porque admiramos y apreciamos lo que él tenía con Dios, lo que él experimentaba con Dios. Pero lo que Dios nos dice en su palabra, que eso exactamente es lo que Él quiere tener con cada uno de nosotros que se allega a Él y que tiene confianza en Él. De tal manera que no es algo exclusivo de David. Es algo que debiera estar viviendo cualquiera que camina con Dios. Así que la historia que David narra en este salmo debiera ser nuestra historia. Debiera ser la descripción de los hechos portentosos en los cuales Dios ha desnudado su brazo poderoso para librarnos de nuestros enemigos. ¿Cuántos de ustedes, mientras estoy diciendo esto, están pensando, ya sé quién es mi enemigo? ¿Alguien sabe aquí quién es su enemigo? ¿Lo identifica? Todos los que estamos aquí tenemos dos enemigos comunes en este momento. Tenemos un enemigo común, todos los que estamos aquí, seamos creyentes o no, debemos saber que tenemos un enemigo común. Más aún si somos creyentes en Jesucristo y buscamos la manera de caminar de la mano con Dios. Tenemos un enemigo común que se llama Satanás. La palabra de Dios lo llama diablo. La palabra diablo, el nombre del sustantivo diablo, significa malo. En algunas versiones de la Biblia se le llama el malo. Así que tenemos un enemigo común que es el enemigo de nuestras almas, el que busca poner tropiezo a nuestro pie, el que no puede estar quieto mientras nosotros tenemos serenidad y sosiego, el que a todas luces, estará dispuesto a poner lazo para hacernos caer, para apartarnos de Dios, para mantenernos en incertidumbre, en oscuridad, en angustia, en temor. Ese es el enemigo de nuestras almas. El que no puede ver a alguien viviendo en integridad, porque hará todo lo posible para hacerlo caer en tentación, para hacer que fracase el que se ha propuesto ser limpio, ser puro, ser honesto, ser decente. El enemigo de nuestras almas no tiene paz mientras nosotros estamos bien, mientras estamos cerca de Dios.
Así que hará todo lo posible por apartarnos de Dios. Si tenemos esto claro en nuestra mente, si tenemos esto claro en nuestro pensamiento, debemos estar conscientes y seguros de que tenemos un enemigo común. No importa si no eres tan allegado a Dios, lo repito, tal vez tú dices, pero pues yo no soy una persona tan metida en esto de la religión. No te equivoques. Satanás persigue tu alma y buscará todos los medios para hacerte fracasar, porque su propósito es estorbar el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida, y tendrá éxito cuando tú le des a él las facilidades para hacerlo. Ese es el éxito de su labor. Así que es el enemigo de todos nosotros. Ahí tenemos un segundo enemigo común. Un segundo enemigo común. No era nuestro enemigo, al principio era nuestro amigo, estaba bajo nuestra soberanía, bajo nuestro señorío, pero nuestra labor, lo que hemos hecho en él, la manera en que hemos manejado lo que él representa y lo que él significa, lo ha convertido en nuestro enemigo, un enemigo que está fuera de control y que no tenemos capacidad de sujetar. Vivimos en él. El planeta se ha convertido en nuestro enemigo. No era así. Al principio no era así. Cuando Dios creó el planeta, lo creó como el escenario de su gloria y el territorio de nuestro señorío. Y cuando nos puso en él, Dios entregó a nuestra potestad toda soberanía sobre el planeta, y éramos como dueños y señores de él para cuidarlo y administrarlo. Pero han pasado desde entonces hacia acá demasiadas cosas que han convertido a nuestro planeta en un enemigo. Hemos creado a Frankenstein. Y ahora, muchos de los esfuerzos científicos que están desarrollándose a través de las agencias espaciales están orientados a buscar otro lugar a donde irnos. Pero no se entusiasmen, no nos podemos ir todos. Nada más van a mandar a algunos especímenes excepcionales. No van a mandar a todo el mundo. No van a dejar que aborden para irse allá todos. Si van a mandar a una muchacha, pues van a mandar a una que se parezca a Eva. Y si van a mandar a un muchacho, van a mandar a uno que se parezca a Adán. Yo estoy orando porque si mandan a un pastor, me manden a mí. Pero no creo, francamente. Está difícil. Comenzando porque no han encontrado un lugar idóneo. Pero créanmelo, tal vez ustedes piensen que lo que estoy diciendo es fantasioso, pero hay evidencias declaradas de que esta es una asignatura científica aeroespacial. Están buscando un planeta. Uno de los más ilustres genios contemporáneos, ateo por cierto, es un hombre cuadripléjico que ha sido un catedrático ilustrísimo y reconocidísimo en Inglaterra. Ha declarado que el ser humano tiene únicamente lo que resta de este milenio para abandonar el planeta. Lo que resta de este milenio. Parece poco, ¿verdad? A algunos les parecería mucho. Lo que resta de este milenio para abandonar este planeta. Lo dijo en base a sus investigaciones científicas. Estoy hablando de Stephen Hawking. Hawking es un genio
reconocidísimo. Y es un hombre que ha escrito muchísimo y es ateo. Pero él afirma esto de una manera fehaciente. Y ha hecho otras afirmaciones muy interesantes. Entre ellas, él convocó a los científicos del mundo para firmar una carta dirigida a los líderes de las naciones para que se haga un llamado a la ética de la guerra, porque hay investigaciones científicas orientadas a crear un super soldado que se pueda clonar y reproducir y formar ejércitos de clones androides. Usted dirá, por favor, eso no, eso está bien para una novela de ciencia ficción. Hermanos, la realidad ha superado la ciencia ficción que leían en el siglo pasado nuestros abuelos. Lo que escribió Julio Verne ya quedó muy rebasado por la realidad. Así que esto está sucediendo. Hay investigaciones orientadas, la investigación bélica, la ingeniería de guerra está diseñando soldados superhombres, resistentes, para que usted no tenga que mandar a sus hijos a la guerra. Las naciones tendrán ejércitos de seres clonados. Interesante. Tenemos enemigos a los cuales enfrentar y para los cuales no tenemos capacidad. ¿Quién habrá de librarnos de estos enemigos? La respuesta que nos da este cántico de David es que nuestra salvación está en el Señor. En este pasaje dice, me libró de mi enemigo que era más poderoso que yo. ¿En dónde estabas cuando comenzó a temblar? Yo estaba en la calle y estaba arriba de mi camioneta. Y estaba viendo a mi esposa que estaba haciendo una compra en una tiendita en la acera, en la banqueta. Y comencé a notar que mi camioneta se estaba moviendo y miré el espejo retrovisor pensando que algún coche que estaba atrás me había tropezado. Pero no, seguía moviéndose y se movía de manera violenta. Por lo tanto, llegué a la conclusión de que estaba temblando. Y vi el rostro de mi esposa y ella me estaba mirando a mí y estábamos consternados por lo que estaba pasando. Nunca nos había pasado en la calle. Fue un temblor, el más intenso que yo he sentido en toda mi vida. Es un enemigo que recurrentemente nos va a sorprender, que está llegando a regiones a donde antes no llegaba. ¿Cuántos saben ustedes de temblores en Cuernavaca y en el estado de Morelos? ¿Cuántas veces ha temblado aquí con esa fuerza? ¿Algún antecedente que ustedes recuerden? Habría que preguntarles a los que danzan en el parque, en la plaza central, que son descendientes de los antiguos tepochcas, chiclas, o no sé cómo se llaman, tlahuicas, ¿verdad? Esos danzarines han de ser tataranietos de los que danzaban antiguamente ahí en Teopanzolco, ¿no? Que nos digan si alguna leyenda de sus tlahuicahuelos dejó escrito algún jeroglífico, no, algún códice en donde se narre el temblor del año Sol Tlahuica, ¿verdad? Pero no tenemos ese antecedente. Hermano Canito, ¿usted recuerda algo parecido en Cuernavaca? ¿No? El hermano Abdón y yo comentábamos esta mañana. No hay ese antecedente. ¿Hacemos algún antecedente aquí en Cuernavaca? No, nunca. O sea, el enemigo está llegando cada vez más cerca de nosotros. Tenemos que entender
que necesitamos defensa y protección. Necesitamos defensa y protección para nosotros y para los que amamos y para nuestro patrimonio. ¿Quién puede proporcionarnos una defensa y una protección de esas proporciones? ¿Quién puede darnos esa tranquilidad de poder acostarnos y dormir y despertar porque el Señor guardó de nuestro sueño? ¿Quién puede darnos la certidumbre y la paz de poder dormir con serenidad sin importar si cuando despertemos ya no estemos aquí? Esa es otra dimensión de la paz. Eso tiene que ver con una paz que está sembrada en el alma de las personas porque tienen la seguridad de la salvación en Jesucristo. Solamente Dios puede darnos eso. Así que este salmo describe la acción de Dios en el cosmos, en el planeta, porque el planeta, que es nuestro enemigo, está sujeto a la acción soberana de Dios. Aún las adversidades de un planeta violento como el nuestro, de un planeta que se está volviendo hostil e inhóspito, lo repito, un planeta que se está volviendo hostil e inhóspito. ¿Qué quiere decir esto? Un planeta que va a dejar cada vez más de ser amigable con nosotros, que va a dejar de ser cada vez más habitable para nosotros y que se va a ir convirtiendo en un espacio en donde debemos vivir con mayor cuidado, con mayor reserva. Ya comenzaron a circular, después del tremendo susto que espantó a todos los memeautores, los que hacen memes en las redes, ya comenzaron a circular los primeros memes. Ya alguien me mandó ayer la foto de un garrafón de agua, de esos de 20 litros, puesto sobre una mesa con la boca para abajo y la base para arriba, y encima de él una sartén de peltre, y encima de la sartén de peltre otra cacerola de peltre, colocadas apenas en el borde, de manera que el garrafón mantuviera el equilibrio en el límite de su capacidad. Y decía abajo: este es un detector de sismos de fabricación casera. Pero todos debemos tener en casa algo que nos indique cuando está temblando. En la casa tenemos persianas, y las persianas comienzan a danzar cuando está temblando. Y algunos ponen en el techo alguna cosita colgando, con los colgantes estos, los carrillones que suenan bonito. Son detectores eficientes. Pero no necesitas saber cuándo está temblando con la idea de salir corriendo lo más pronto. Necesitas a alguien que te proteja del pánico, del terror que produce cuando algo así sucede. Y eso solamente lo puede hacer el Señor, que nos da paz, sin importar las circunstancias, por adversas que sean. Y finalmente, la respuesta a la acción de Dios, a la motivación de Dios, la razón por la cual Dios hace esto. ¿Por qué Dios habría de comportarse de esta manera con nosotros? ¿Por qué Dios habría de actuar así para conmigo? ¿Qué es lo que lleva a Dios a tratarme de esa manera? Y el versículo 20 lo dice. Es la exposición más breve, más sencilla y más contundente que yo conozco
de la compleja y amplísima doctrina de la gracia soberana de Dios. En ese versículo 20 está descrita. ¿Quieren leerlo conmigo? Es 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 20. ¿Lo tenemos? Dice: me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. Esto es la gracia de Dios. Esto es la gracia de Dios. ¿Por qué nos casamos con la persona con la que nos casamos, hermanos? ¿Por qué elegimos a la persona con la que elegimos vivir nuestra vida? ¿Lo hacemos porque está acomodada o acomodado? También. Entre otras cosas, ¿verdad? ¿Lo hacemos porque nos parece irresistible, hermoso, hermosa, la mejor que podríamos encontrar, la belleza más impactante que exista sobre el planeta? ¿No vamos a encontrar a otra belleza como esa? ¿Lo hacemos porque tuvimos miedo de dejar ir el tren? Se nos va el tren y ahora no voy a encontrar con quién. Y eso es terrible, es espantoso, da más miedo que un temblor. El temblor dura nada más así, y la vida de soltería es toda la vida. Quien le tiene miedo a la soltería va a pensar así, ¿verdad? No, elegimos a la persona por puro apego incondicional. Apego incondicional. ¿Cuántos están enamorados todavía de su esposa o esposo? ¿Cuántos todavía creen que es lo mejor que pudieron haber encontrado? ¿Cuántos están convencidos de que cada día su certidumbre de que esa era la persona idónea va creciendo? Bueno, eso es el apego incondicional que sentimos por alguien. Apego incondicional. Es como ir a la casa de alguien con tu hijo pequeño. Tu hijo pequeño de... ¿Cuántos años tiene Caleb, Dan? 4 añitos. Y vas de visita a casa de alguien. Y mientras estás allí de visita y platicando, ves cómo Caleb se engancha con un gatito que la gata de la casa acaba de tener. Y cuando termina la visita y ya nos vamos, Caleb no quiere dejar al gatito ahí. ¿Qué quiere hacer? Si tú le preguntas qué cosa quieres, ¿qué te va a decir? Me lo quiero llevar. Yo quiero que sea mío. Lo quiero adoptar. Quiero que sea mi amiguito. Es apego incondicional. Claro que tú no puedes llegar y decirle a tu esposa: yo me apegué a ti como me apegaría a un gato tierno que encontré en la casa de alguien durante una visita, ¿verdad? Pero es exactamente el reflejo del mismo sentimiento, solo que con la madurez que nos permite discernir decisiones que involucran toda la vida. Por eso es tan significativo cuando tú le dices a alguien: sí acepto. Ayer me impactó como veía yo un pequeño video que alguien me envió, en donde una señorita, por primera vez, una señorita que había superado muchas pruebas, muchos obstáculos en la vida porque nació siendo sordomuda y aprendió a hablar siendo sordomuda. Y por primera vez le estaban aplicando un artefacto en su oído
para que pudiera escuchar. Y cuando le pusieron el artefacto en el oído, por primera vez en su vida oyó. Estaba enfrente de su madre y enfrente de su novio. Y comenzaron a modular para que escuchara, porque al principio todo lo que oía sonaba de una manera estridente y lastimaba sus oídos, pero estaba emocionada de manera que no podía parar de llorar. Y la doctora le estaba diciendo: tú me dices cuándo deja de molestar. Y su mamá le hablaba, y hasta que llegó un punto en el cual dijo: ya, oigo bien, está bien allí. Y entonces en ese momento su novio le dijo: ¿me escuchas? Bueno, he esperado todo este tiempo para decirte algo. Sacó de la bolsa un pequeño estuche y le presentó un anillo y le dijo: ¿quieres ser mi esposa? Así que de las primeras cosas que oyó con sus propios oídos, usando ese artefacto, fue una propuesta de matrimonio. Cuando te hacen una propuesta como esa, y la hacen cuando tú tienes la edad, no a los 5 años cuando comienzan a bromear, tiene novia en el kinder, tiene novia, o en la secundaria, o en la prepa, tiene novia, tiene novio, no, déjame de molestar, que no sé qué. O en la universidad. O en la universidad, ¿verdad? Que todavía no es edad de andar teniendo novio, ¿verdad? Ni novia, mucho menos. Andan ahí desesperados, los 22, 23 años ya queriendo tener novio. ¿Qué es eso? Así que ya tienes la capacidad para discernir que es posible que esa persona sea la persona que te va a acompañar por el resto de tu vida, y tomas la decisión. Eso es apego incondicional. Es una forma de apego afectivo. Es una forma de apego que te hace vulnerable a la persona con la cual te estás dando. El domingo pasado yo mencionaba eso. Es una forma de apego en la cual te pones un moño y te das como regalo. Yo preguntaba a los chicos el domingo pasado, ¿se acuerdan? ¿Qué cosa es una característica del enamoramiento? Que es causa de vulnerabilidad. Nos hace vulnerables. Por eso, si estás enamorado, no importa si eres hombre o mujer, vas a llorar mucho. Mucho. Los enamorados lloran. ¿Alguien aquí me puede decir: yo estuve enamorado y nunca lloré? No, no hay. Todos los enamorados lloran. ¿Por qué lloran? Me dejó en visto, me dejó en visto. No me contestó, tiene 15 minutos y no me ha contestado. Tu mensaje, nada más lo vio y no te contestó. Es horrible. Es peor todavía que tú veas que tu novio le pone like a la foto de otra. O sea, otra pone su foto ahí, su selfie, enseñando todo el bulto completo. Y tú pones la tuya y aquel le pone like, le gusta a la foto de... No, eso sí, eso es causa de una catástrofe meteorológica y un cataclismo. Y te hace llorar, llorar, llorar. Hermanos, la palabra de Dios dice que Dios ha derramado lágrimas por sus elegidos. Porque lo dice el versículo 20, se agradó de mí. Dios se agradó de ti, hermano. Dios se agradó de ti, hermano. Dios se agradó de los que son su pueblo. Los amó de tal manera que siente tristeza con ellos.
qué si Dios nos cuida? ¿Por qué hay gente cristiana que está sufriendo? Porque somos vulnerables, hermanos. Estamos expuestos a que nos pasen cosas. No somos seres sobrenaturales. El hecho de ser cristianos y de tener fe en Dios no nos hace omnipotentes, como creen algunos hermanos que andan decretando y declarando. El profeta pseudo apóstol que decretó que ¿cómo se llama? Huracán de categoría 5 se desviara de Miami, que no iba a llegar y llegó y les pegó y mató a mucha gente. Porque Él no es omnipotente, nadie es omnipotente. Somos humanos y somos vulnerables y estamos aquí en un planeta que es hostil cada vez más. Y tenemos que entenderlo. Somos vulnerables. Pero Dios ha prometido guardarnos aún más allá de las consecuencias que nos puede causar el daño material, el daño físico. Porque Él es Dios y tiene poder para librarnos de enemigos que son más poderosos que nosotros. Se agradó de ti. Pongamos nuestro corazón en vivir cada día de nuestra vida para honrar a Dios, al Dios que nos eligió y que se agradó de nosotros. Que el Señor nos bendiga.